Hola, vamos a iniciar con el tema de estructura atómica, ¿ya? El átomo viene a ser un sistema dinámico eléctricamente neutro. Esta consta de dos partes, una zona extranuclear, ¿no?, que es todo este sector de aquí, y el núcleo, que es una parte muy pequeña. El núcleo ya sabes que está formado por protones y por neutrones. Se dice que es eléctricamente neutro porque el número de cargas positivas son estas bolitas rojas, son 6, es igual al número de cargas negativas, que serían los electrones, que también son 6. Entonces tiene dos partes, un núcleo atómico y una nube electrónica, o también llamado zona extranuclear. El núcleo tiene una parte, es la parte central del átomo, muy pequeño, de carga positiva, ¿ya? Posee casi la totalidad de la masa. O sea, si te dicen em, el núcleo concentra toda la masa, falso. Ya es casi toda la masa, ya que es más o menos 99,99%. Contiene alrededor de 200 partículas subatómicas, pero más vamos a estudiar solamente tres, que son los protones, neutrones y electrones. Esas son las fundamentales. Entonces, como nucleones fundamentales tenemos los protones y neutrones. Se llaman nucleones porque estos se ubican en el núcleo. Estos se mantienen unidos por una fuerza nuclear, que es de corto alcance. Bien, la nube electrónica conforma el 99,99% del volumen atómico, ¿ya? Una cosa es volumen, que sería para la nube electrónica, y otra cosa es la masa, que sería para el núcleo atómico. Los electrones ocupan ciertos estados de energía, que vendrían a ser los orbitales, subniveles y niveles, que veremos en la siguiente clase. Vamos a hablar sobre números cuánticos. Entonces las partículas subatómicas fundamentales vendrían a ser los protones, neutrones y electrones, nada más. En cuanto a las partículas subatómicas en general, que son como 200, tenemos los leptones. El característico sería el electrón. Claro que también tenemos el neutrino y el muón. Estos se caracterizan porque tienen una masa muy ligera y esa interacción débil. El spin vendría a ser un medio. El electrón es una partícula muy estable, donde la carga relativa es -1 y la masa en reposo es 9,1 por 10 a la -31 kilogramos. El neutrino, bueno, se manifiesta en el decaimiento beta. Eso lo veremos en el tema de química nuclear. ¿Ya? La carga relativa es cero, la masa en reposo es cero. Y el muón decae en un electrón y dos neutrinos. La más pesada de los leptones viene a ser 200 veces la masa del electrón. Otro tipo de partículas serían los hadrones. Hay dos, ¿no?, que son los bariones y los mesones, ¿no?, de masa pesada y de interacción fuerte. Están formados por tres quarks. Ya en caso de los bariones, por ejemplo, tenemos el protón y el neutrón. En el caso del protón, acuérdate que son carga positiva, ¿no? Todo esto es una carga positiva, ¿ya? Se llama un quark up, ¿no? En inglés creo que es hacia arriba, ¿no? Y este es hacia arriba y este sería hacia abajo, ¿no? Entonces, dos quarks arriba y un quark abajo. Esto me va a formar un protón. Pero cuando cambia dos quarks hacia abajo y uno hacia arriba, se llama neutrón. Aparte tenemos los hiperones, que son el lambda, sigma, el cascado y omega. En cuanto a los mesones, bueno, son hadrones un poco más ligeros, poseen un spin entero, formados por dos quarks, un quark y un antiquark, ¿no?, que puede ser el pión o el kaón. Pero lo más importante de esta parte es que tienes que saber solamente en cuánto se dividen los hadrones, ¿no?, en bariones y mesones. Y dentro de los bariones están los protones y neutrones. Eso es lo más importante. En cuanto a las partículas subatómicas fundamentales, son los protones, neutrones y electrones, que ya lo hemos visto. La masa del protón, esto es pregunta de examen, es 1835 veces mayor que la del electrón. Y la masa del neutrón con respecto al electrón es 1838. El electrón y el protón son las partículas más estables fuera del sistema atómico, ¿ya? Entonces acá el neutrón no se está tomando en cuenta. Es una partícula inestable fuera del átomo. Luego de 1000 segundos, que sería más o menos como un cuarto de hora, un poquito más,
se desintegra en un protón y en un electrón. Entonces los símbolos que se le dan, por ejemplo, al electrón, protón y neutrón en ese orden vendrían a ser una E, una P y una N. La masa, aquí la tienes, esto es la masa en gramos. Esto viene a ser masa en gramos. Y la carga. El neutrón no tiene carga, por eso es cero, ¿ya? Tanto protón como electrón tienen la misma carga, numéricamente es lo mismo. Lo único que difiere es el signo. En cuanto a la notación del átomo, esto es muy importante porque nos va a ayudar bastante a resolver los problemas. El número atómico que está indicado por un Z determina la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica. ¿Ya? Se conoce como, tiene varios nombres, ¿no? Número de protones, carga nuclear, número de nucleones positivos, número casillero. Antes usaba este nombre, lo estamos considerando nomás. El número de masa equivale al número de partículas fundamentales en el núcleo, o sea, solamente protones y neutrones. Se conoce también como número de nucleones, porque se dice que prácticamente el 100% está en el núcleo, prácticamente, ¿ya? Tú sabes que es 99,99%. Otro nombre que tiene es el número másico. Entonces acá tenemos un esquema de cómo se ubica, ¿no? En este punto están el número atómico, a su costado, neutrones. La suma de estos dos valores me va a dar la masa y la carga relativa, ¿no? Que si es positiva sería un catión y si es negativa sería un anión. Y acá pues en la tabla periódica puedes encontrar alguna notación, por ejemplo, el elemento calcio, ¿no? Cuyo número atómico es 20 y la masa es 40, redondeándola, pues, ¿no? La carga eléctrica, cuando un átomo se ioniza, lo único que varía es el número de electrones. No me vas a decir, profe, entonces varía el protones también. No, no, no. Solo electrones. El anión ocurre cuando el átomo gana electrones. Y el catión cuando pierde electrones. Por ejemplo, acá tenemos un catión y un anión. ¿Por qué se llama catión? Porque la cantidad de cargas positivas es mucho mayor que la cantidad de electrones. Y en el anión la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones. En general, mira, es la misma cantidad de protones. Supuestamente esto, al ser neutro, tenía 4 electrones. Perdió uno. Se cargó positivamente. El anión tenía 4 electrones, ¿no? Ganó un electrón y se llama anión. Una forma práctica para que tú puedas recordar el signo, cuando anión es negativo o cuando catión es positivo, es muy sencillo, mira. Cuenta las letras de la palabra catión, son 6 letras. Las letras de la palabra anión son 5. Catión tiene más letras, signo positivo. Anión tiene menos letras, signo negativo. La N te va a indicar el número de nucleones neutros, ¿ya? O sea, los neutrones. Y acá está la fórmula. La masa, ¿cómo se obtiene? Z más N. Ya sabes que Z es número atómico o número de protones y N número de neutrones. La carga, ¿cómo se obtiene? El número de protones o el Z menos la cantidad de electrones, ¿ya? Y Z es lo mismo que el número de protones. Tipos de núclidos. Acá hay bastante información. Lo más importante vamos a resaltar. Los isótopos se conocen como hílidos. ¿Qué más son los isótopos? Átomos del mismo elemento. Esto sí es importante. Poseen el mismo número atómico, por lo tanto igual número de protones. Es lo único que tienen en común. Ya, cualquier otra propiedad que te mencionen es diferente. Por ejemplo acá, posee diferente número de neutrones, por lo tanto diferente número de masa. Obvio, ¿no? Los isótopos poseen propiedades químicas iguales porque se trata del mismo elemento, pero diferentes propiedades físicas. Y aquí puedes colocar, ¿no? Los isótopos del neón fueron descubiertos por Aston, los isótopos del plomo fueron descubiertos por Soddy. A Soddy se le atribuye el descubrimiento de los isótopos. Los isótopos reactivos fueron descubiertos por Irene Curia. El tritio es un isótopo reactivo presente en las emanaciones volcánicas, es muy escaso. Esto sí, algún momento vino como pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta parte? Primero, se llaman hílidos. Segundo, son átomos del mismo elemento. Tercero, es el mismo número atómico. Nada más. Y bueno, y las mismas propiedades químicas. Nada más.
Acá tenemos un ejemplo de isótopos. La misma cantidad de protones, ¿no? 1, 1 y 1. Ese serían los hidrógenos, ¿no? Acá se llama protio, deuterio y tritio. Todos tienen un protón, por eso son isótopos. Lo que varía es la cantidad de neutrones, tanto como la masa, varían eso. Ahora, esta es la más abundante, date cuenta, 99,99%. Es la más abundante de todas. ¿Ya? Generalmente las más estables son las que más abundan. Y esto es estable en cierta manera, 0,01%. Y acá hay uno que vendría a ser radiactivo. Y su porcentaje es mucho menor. Otro ejemplo de isótopo sería el carbono. Date cuenta que tienen 6 protones, toditos. Varían la cantidad de neutrones. Bueno, y la cantidad de electrones es la misma, ¿no? Porque estamos hablando de átomo, y átomo significa que es neutro. Entonces, protones y electrones son iguales. Esto es estable. El carbono 12 y el carbono 13 son estables. El carbono 14 es inestable, es reactivo. Incluso se usa para la datación de algunos cuerpos, ¿no? Para saber la antigüedad de algunos cuerpos. Luego tenemos a los isóbaros. ¿Qué lo caracteriza? Bueno, los isóbaros tienen todo diferente. Lo único que tienen igual es el número de masa. ¿Ya? Cualquier otra propiedad que se mencione es diferente. ¿Ya? La masa es igual. Son núcleos con diferentes propiedades físicas y químicas. Mira, por ejemplo, acá tenemos el calcio y tenemos argón. A ver, ¿qué encontramos acá? Primero, 20 protones y 18 protones. ¿Ya? Son diferentes. Cantidad de neutrones. ¿Cómo se calcula la cantidad de neutrones? Acá había otro número, ¿no es cierto? Acá era 20 y acá hay un numerito que sumado con el 20 me debe dar 40. Por eso 20 más 20, 40. Y aquí otro numerito que sumado con el 18 me tiene que dar 40. 18 más 22 entonces. Acá tengo 40 nucleones y 40 nucleones. Ya que son iguales, entonces se trata de isóbaros. En el otro caso tenemos el torio y el paladio. ¿Te das cuenta, no? Acá el número de arriba es igual. Entonces, para cada caso, 90 y 91 protones, la cantidad de neutrones, ¿cómo se calcula? Ya sabes, ¿no? Este número más este otro número que puede ver aquí será 234. 91 más 143 deberá ser 234. Y la cantidad de nucleones es la misma. O sea, lo único que tienes que fijarte son los números de arriba. Esos son isóbaros. Los isótonos. Igual cantidad de neutrones, ¿ya? Son elementos diferentes. ¿En qué caso son el mismo elemento? En el caso de los isótopos. En otros casos no ocurre eso. Poseen igual número de neutrones, pero diferente número de protones y diferente número de masa. ¿Te das cuenta, no? Entonces, en los isótonos, lo único que tienen en común es el número de neutrones. Presenta propiedades químicas y físicas diferentes. Entonces, acá mira, 12, 11, 24, 23, nada es igual. Analicemos. Protones, 12 y acá 11. Neutrones, allá, 12 más un 12 sería 24. 11 más 12 me saldría 23. Allá, la cantidad de neutrones es la misma y los nucleones varían. Pero como estos son iguales, son isótonos. En el caso del arsénico y el selenio, protones, 33 y 34 respectivamente. Neutrones, ya sabes, ¿no? 33 más algún numerito me debe dar 78 y ese numerito es 45. O si quieres sacar las sumas. La suma de estos dos números da 78. La suma de estos dos números da 79. Y los nucleones que vendrían a ser la masa son 78 y 79 respectivamente. Pero los números que son iguales son neutrones nada más. Esos son isótonos. Luego tenemos los isoelectrónicos. Y acá solito se delata, ¿no? Igual cantidad de electrones. Pueden ser átomos o iones con igual número de electrones. Diferente número atómico. Detalle. Poseen igual distribución electrónica. Anión se da cuando el átomo gana electrones, lo que te expliqué hace rato. Tiene una carga negativa, ¿ya? Entonces acá tiene 5 letras, ¿no es cierto? Catión tiene 6. Como tiene menos, negativa. Anión tiene más letras, positiva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el anión gana electrones y el catión pierde electrones. Ejemplo, ¿no?
10 protones, 7 protones, 11 protones. Acá la carga es 0, la carga es menos 3 y la carga es más 1. Acá tenemos 10 electrones. ¿Cómo así? Si es de carga neutra, 10 protones se neutralizan con 10 electrones. Acá hay un 7, ¿no? 7 protones. Hay mayor número de cargas negativas. En forma práctica puedes hacer lo siguiente. 7, acá le cambias de signo. 7 más 3, 10 electrones. Y cuando es carga positiva, cámbiale de signo. 11 menos 1, 10. Eso es para hallar el número de electrones. ¿Ya? Esos son isoelectrónicos. Los isodiáferos. ¿Qué es eso? Pertenecen a elementos diferentes para empezar. O sea, te das cuenta que todos pertenecen a elementos diferentes, excepto los isótopos. Tienen igual exceso de neutrones con respecto a los protones. O sea, la diferencia entre el número de neutrones y el número de protones, bueno, es igual, ¿no? Acá, por ejemplo, uranio y torio. Protones, 92 aquí y acá son 90. ¿Cuántos neutrones? Ya sabes acá, ¿no? Este numerito, ¿cómo lo hallas? 92 más este numerito, 235, o sea, 143. Y aquí, 141 más 90, 231. N menos Z dice, ¿no es cierto? Vamos a restar. 143 menos 92 y acá 141 menos 90. ¿Cuánto sale? 51 y acá 51. Por lo tanto son isodiáferos. Bien, entonces ahí estaría toda la teoría que es necesaria para resolver los ejercicios, que más que todo son en gran parte algebraicos. Ya chicos, entonces nos vemos más tarde. Hasta luego, chao.